muchas gracias por la invitación. Es un placer aquí estar con todos ustedes para hablar de este tema tan interesante y tan polémico. Definitivamente, contestando a la pregunta, la gente tiene una idea general del virus, sabe que existe, sabe que puede haber infección, sabe que puede haber enfermedad, pero desafortunadamente la capacidad de la gente de tener el conocimiento necesario, integral, de todo lo que puede producir y no puede producir es tremenda. Es decir, hay mucha mala información en los medios, hay mucha mala información que capta la gente y esa mala información hace que haya más dudas que respuestas hacia la misma gente, la misma población, las mismas mujeres que son las más afectadas en general. Entonces hay muchos mitos, hay muchas cuestiones, muchos tabús, muchas ideas erróneas que creo que tenemos la oportunidad de aclararlas este día para la gente, para que conozca un poquito más de lo que sí debe tomar en cuenta y lo que no debe tomar en cuenta acerca del virus del papiloma humano. Información básica que debe tener la sociedad es primero la educación en casa, la educación en escuelas, por supuesto, la educación que pudieran recibir con información certera, información que sea realmente veraz, pero información sobre todo que venga de los especialistas o de la gente que nos dedicamos a esta situación o que podamos nosotros informar a otras personas que están cerca de la gente me refiero a las niñas, a los niños, a los jóvenes y que puedan dar la información realmente con fundamento y que no vayan a desinformarlos. Yo creo que esa es una parte fundamental en cuanto a la información. Lo segundo es que esa información sea tomada de tal manera que puedan utilizarla a su favor, las personas, las mujeres. ¿Y cómo es a su favor? Previniendo enfermedades que pueden ser prevenibles de esta enfermedad causada por el virus, que vamos a hablar enseguida, que es el cáncer de cérvix, o las lesiones causadas por el virus. Y en segunda manera, en segunda instancia, aparte de prevenir, a saber qué hacer en caso de que se presenten estas enfermedades. Pero aquí sí quiero hacer un acotamiento muy importante. Resulta que la gran mayoría de las enfermedades transmitidas por virus de papiloma humano o causadas por la transmisión del virus, corrigiendo, son prevenibles. Y eso la gente no lo sabe, se enfoca mucho más al resolver una enfermedad, al resolver una consecuencia que a la prevención. Y creo que en México tenemos una gran oportunidad de crecer y mejorar nuestra salud en todos los sentidos, no nada más en cuanto a virus de papiloma, si cambiamos nuestra forma de pensar y nos vamos más a la prevención que al resolver problemas. Y entendemos algo, Richard, y creo que esta parte me la vas a dejar muy clara a través de esta pregunta, que es simple y sencilla de entender. El concepto de que el virus del papiloma humano representa sin duda algo tanto para mujeres como para hombres. Enfocamos obviamente por el cáncer de cérvix como único a la mujer. ¿Cómo hacemos responsable al hombre de atenderse cuando una mujer tiene una condición o fue detectada alguna alteración, una displasia? Fíjate, Julio, que esa es una pregunta muy importante y que nos lleva a una discrepancia en el sentido de lo que piensa la gente y lo que sabemos los médicos al respecto. Hay muchas ideas que están mal fundadas en este sentido. Definitivamente, el género más afectado por el VPH en general pues son las mujeres, porque es el causante del cáncer de cérvix. En realidad, yo podría decir aquí que tener VPH, y van a ser tal vez algunas de las conclusiones, no es tan importante, no es grave tener VPH. Resulta que el 80% de las mujeres han tenido, tienen o van a tener VPH a lo largo de su vida. Y resulta que el 90% de los hombres han tenido, tienen o van a tener VPH a lo largo de su vida. Y esto resulta de diferentes estudios a nivel internacional donde se ha demostrado esta capacidad del virus de contagiarnos, ¿no? Vivimos con el virus, que llegaremos a ese punto más adelante. Pero para contestar específicamente la pregunta, la relación que hay del VPH en el hombre y en la mujer es casi la misma, es igual de frecuente, sin embargo la mujer llega a tener unas repercusiones graves. El hombre es poco frecuente que llegue a tener un cáncer o una lesión importante o grave causada por el virus. Sin embargo, sabemos también que el hombre es un portador del VPH y podemos hablar de que una mujer ha tenido una sola pareja sexual en toda su vida y tiene múltiples tipos de VPH. ¿Por qué? Porque su única pareja ha tenido más de 10 o más de 20, etc. Entonces, de aquí la importancia y la relevancia que el hombre tome la actitud también de protegerse y la actitud responsable de tratar de evitar una infección a él mismo, porque él va a infectar a la mujer con quien esté, eventualmente. Entonces, sí es importante esto, y es importante también que si una mujer está siendo tratada por una lesión causada por VPH, pues definitivamente por lo menos se pregunte o se revise a la pareja para ver si no tiene lesiones visibles que pudieran o tuvieran que ser tratadas, porque si no, volvemos a lo que tú dices, ¿no? Se cura uno, el otro no, y hay un círculo ahí que no se puede determinar, como cualquier infección de transmisión sexual. Creo que esa parte ambos lo experimentamos en nuestra consulta y nuestra práctica clínica, ¿no? Llega un paciente con su pareja, se habla sobre la temática, digo, yo en mi área como nefrólogo y desde el punto de vista clínico,
te abordan la temática y te cuentan la historia de que tuvieron una lesión. Y la pregunta que uno voltea y le dice al marido, ¿y tú ya te atendiste? ¿Yo? Esa cara de signo de interrogación que de repente los hombres tomamos cuando la mujer tiene una condición como esta, forma parte de la responsabilidad de la que hablaban a través de lo que se vio y que se recogió en las entrevistas, que como una labor titánica que está haciendo Lalo ahora a través de conexiones indirectas, pero que nos proveen información donde la gente sí sabe, pero todo lo dejamos. Y en la cuestión de la pareja es importante abordar a los dos, no de forma independiente, porque atenderlo a tiempo, como tú dijiste, curarlo, va a garantizar que esto no progrese a una condición severa o gravedad. Determinar el tipo de lesión que tiene el paciente, porque obviamente la causal de un cáncer de cervix puede llevar sin duda a la mujer a una condición que el desenlace puede ser fatal, ¿cierto? Es correcto, y aquí quisiera aclarar una situación. El curar el BPH es un tema también que ha causado mucho furor o mucha controversia, porque realmente no existe una cura para el BPH, existe una cura para las lesiones que causan el BPH. Entonces aquí tenemos que diferenciar dos entidades o dos situaciones. Una, si estoy infectado por un virus y si ese virus ya me causó a mí como individuo una enfermedad. Esa enfermedad sí se puede curar y lo mejor de todo es que se puede prevenir, que vamos a llegar a ese punto de la prevención donde no lo estamos haciendo de manera adecuada los mexicanos. Pero sí quiero hacer énfasis en esto. Yo puedo tener un BPH y que ese BPH no me cause ninguna enfermedad. Las mujeres pueden y tienen BPH, de cierto tipo de BPH que no les causa ninguna enfermedad. Cuando les causa enfermedad, que solamente el 10% de estas mujeres que tienen la infección del BPH, entonces esas mujeres pueden condicionarse a que lleven a una progresión hasta un cáncer incluso. Ahora, resulta que también hay que saber diferenciar qué tipo de BPH. No es lo mismo hablar de un BPH de bajo riesgo o tranquilo, para que la audiencia lo entienda, un BPH de alto riesgo, que es agresivo. Y yo les pongo a mis pacientes en el consultorio un ejemplo de los tipos de BPH que es importante detectar cuál tienes. Y yo le digo, mira, vamos a hablar genéricamente, la paciente Lupita, vamos a ver qué tipo de BPH tienes, y para eso tengo que hacer un estudio. Y este estudio de PCR, que es muy parecido al que se hace actualmente de hecho es igual al que se hace para el coronavirus, es una técnica de DNA que nos detecta la presencia de ese DNA del virus, pero para BPH, y esa técnica existe desde hace muchos años y lo hacemos desde hace mucho tiempo. Es la técnica ideal actual, no nada más ideal para detectar el virus, sino para prevenir cáncer cervicouterino. ¿Por qué? Porque si no hay virus de alto riesgo o de esos agresivos que estoy mencionando, no puede haber cáncer de cervix. La relación es muy íntima. Y en este sentido les pongo el ejemplo a las pacientes. Mira, Lupita, imagínate que está un perrito aquí a un lado, un schnauzer, y te quiere atacar y te ataca. ¿Qué es lo peor que te puede pasar? Le das una patada y se acabó, no pasa nada. No te causa una lesión grave. Te puede morder, sí, pero no te va a pasar nada grave. Pero resulta que es un Rottweiler el que está a un lado. Y si te ataca, ¿qué va a pasar? Te puede lesionar gravemente o te puede matar. El perrito pequeño es un virus tranquilo, es un virus de papiloma de bajo riesgo. El perro grande, el Rottweiler, resulta que es un virus de alto riesgo, es un virus agresivo. Ese sí te puede matar. Por eso es importante que yo como clínico o como médico sepa y tú sepas qué tipo de virus tienes para saber hacia dónde nos tenemos que dirigir. Ahora, si ese virus te causa enfermedad, esa enfermedad sí se puede curar y sí se puede tratar como tal. Pero la presencia del virus desafortunadamente no se puede curar, se puede limitar y se puede evitar que haga una enfermedad como tal. Y qué bueno que tocas el punto del Papa Nicolau. Yo respeto mucho el Papa Nicolau, es una técnica que nos ha dado dos cosas fundamentales a los médicos y especialmente a los ginecólogos en beneficio de las mujeres. Uno, que la mujer tiene la noción de que se tiene que ir a hacer su Papa Nicolau cada año con el médico. Y eso nos acerca a esa paciente para poder encontrar y prevenir enfermedades no nada más relacionadas con BPH, sino de toda la salud femenina. Y dos, bueno, pues ha demostrado una reducción relativamente importante a través de los 80 años que tiene de existencia en el mundo en cuanto a la incidencia, a la cantidad de mujeres con cáncer de cervix. Pero hoy por hoy, 2018, el año pasado, antepasado ya, Globocan reportó más de 500,000 casos nuevos de cáncer de cervix, no de infección de papiloma, que eso multiplícalo por 100. 500,000 casos de cáncer de cervix y 200,000 muertes por este cáncer a nivel mundial. Y resulta que en México todavía se nos mueren una mujer cada 2 horas por cáncer de cervix, cuando esto debería ser prevenido con el Papa Nicolau.
El Papá Nicolau hay que hacerlo, hay que seguir utilizándolo. Sin embargo, existen ya desde hace más de 5 o 8 años técnicas mucho más avanzadas que nos pueden dar mucho mejor información y mucho más eficacia para prevenir el cáncer de cervix o las lesiones precancerígenas que el Papá Nicolau. Y eso es la prueba del papiloma, por ejemplo, entre otras técnicas. Resulta que, para que te des una idea, el auditorio se dé una idea, yo sé que tú lo sabes, pero el Papá Nicolau solamente detecta en México 4 o 5 mujeres enfermas de cáncer, 4 o 5. No está mal detectar esas 4 o 5 que no detectar ninguna, pero debería de poder detectar más. Y para eso son las nuevas técnicas y las nuevas opciones que existen. Y la invitación es que cuando tengan oportunidad vayan más allá del Papá Nicolau, porque sí hay que hacerlo, pero no es la técnica más confiable.